pues el pueblo Chuc fue un pueblo de entrada que quedó dividido, ¿no? Cuando la capitanía de Guatemala se divide entre Chiapas y Guatemala, pues el pueblo Chuc queda justo en medio de la frontera política, ¿no? Entonces una parte, la mayor parte queda del lado de Guatemala y una pequeña parte queda del lado de México. En los municipios de La Independencia, La Trinitaria, Margaritas y algunas regiones de Comitán, ¿no? Muy pequeño. Principalmente Independencia, Margaritas y Trinitaria. Entonces, pues esa es como la primera división del pueblo Chuc, por decirlo de algún modo, que era uno solo, que con su capital cultural, digamos, y generacional, de donde se supone que vienen todos los Chuc, que está en San Mateo Ixtatán, del lado de Guatemala, y que pues por la cuestión de la división política entre países y entre estados, pues quedó dividido, ¿no? Luego, en los años 80, en la guerra que hubo precisamente en Guatemala, pues llegan una gran cantidad de refugiados al lado de México. Algunos se quedan, algunos regresan otra vez a Guatemala después de la guerra, pero estos refugiados pues vienen temerosos de decir que son Chuj. Toda esta gente que viene a México pues rompe con las tradiciones, con su idioma, con su vestimenta, ¿no? De alguna manera pues generacionalmente se van perdiendo toda esta cultura Chuj, ¿no? Se va ocultando porque existe, o sea, claro que hay descendientes de Chuj, claro que hay comunidades Chuj, pero se ocultan por miedo, por este miedo a ser perseguidos, ¿no? Pues eso pasa durante todos los 80s, 90s y en el 2015, a pesar de que, bueno, ha habido intentos, ¿no? De hecho, el doctor Fernando Limón fue uno de los primeros que empezó como a investigar acerca del tema, hacer, digamos, una visibilización y un estudio de la cultura Chuj. Y luego ya en el 2015, pues llega este proyecto de música, el ensamble binacional Maya Chuj, a la comunidad de Ciscao, del lado de México, en La Trinitaria, que normalmente conocemos como Lagos de Montebello, y del lado de Guatemala, en la comunidad de Huachacaná, municipio de Nentón. Entonces, este proyecto pues empieza como un coro y un ensamble de marimbas y entonces va generando como ciertas dinámicas, ciertas inercias en las comunidades. En primer lugar, pues el ensamble, el coro tiene necesidad de canciones y estas canciones en Chuj pues resulta que nadie habla Chuj. Entonces, ¿cómo sabemos cómo suenan? ¿Cómo sabemos cómo se pronuncia? Y esto genera una necesidad en estos niños y jóvenes de entre 7 y 17 años que forman este primer proyecto del ensamble binacional Maya Chuj. Esto hace que vayan a preguntar a sus abuelos están temerosos, dicen que ellos no hablan Chuj, que eso no lo conocen y demás. Entonces, de alguna manera empieza como a generarse esa necesidad de cómo se habla mi idioma o cómo se habla este idioma que alguna vez perteneció a nosotros y que lo perdimos, ¿no? Que ya nadie en mi comunidad o en mi familia lo habla. Entonces, esta primera necesidad pues hace que precisamente se empiecen a hermanar los pueblos Chuc de México y Guatemala. Porque, como te comentaba, tenemos un grupo también en Huachacaná y ellos todos hablantes de Chuc. Y ellos vienen a enseñar las canciones a Ciscao y de esa manera pues los niños de Ciscao vuelven a reencontrarse con su idioma natal, ¿no? Con su idioma nativo. Y es bien bonito porque una vez que los niños están cantando en su idioma natal, pues imagínate la reacción de los viejos, de los abuelos, ¿no? De los papás, que incluso los papás oían a sus abuelos y a sus papás hablar en Chuc y de repente lo dejaron de hacer, ¿no? Y entonces de repente que tu hijo o tu nieto esté cantando en tu idioma, pues realmente mueve mucho, ¿no? Mueve muchas fibras emocionales que hace que poco a poco se vaya reactivando algo que parecía oculto y dormido, ¿no? Entonces, por un lado, pues la necesidad de canciones hace que el idioma Chuc se reactive y empiezan a haber esfuerzos para generar escuelas, para que muy pocos hablantes de Chuc que quedan en la región, pues se organicen y se junten y empiecen a preocuparse por cómo van a enseñar su idioma a las nuevas generaciones. Por otro lado, la necesidad de música, porque pues ya tenemos el ensamble binacional Maya Chuc, pero no tenemos un repertorio. Entonces la necesidad de encontrar música tradicional es también bien importante. Justamente hay muchos músicos tradicionales que dejaron de tocar su música y que en vez de tocar lo que es de ellos y lo que sería muy atractivo desde el punto de vista
cultural, artística, de lado por tocar canciones para turistas, canciones, por ejemplo, como que se me ocurre Caminos de Michoacán o cosas por el estilo, que nada tienen que ver ni siquiera con lo chiapaneco o con lo chuj, ¿no? Porque creo que la música de otros lugares es más importante que la mía. Y entonces todos estos músicos tradicionales, cuando los vamos a buscar, pues dicen, se sienten de alguna manera halagados y motivados de enseñar sus sones tradicionales a estos niños, ¿no? Incluso hay testimonios de músicos muy ancianos que dicen que nos comentaban, decían, yo tengo la preocupación de que me voy a morir y mi música se va a quedar ahí porque mis hijos ya no tocan, ya se fueron a Estados Unidos, muchos de ellos, ya se dedicaron a otras cosas, mis nietos no quieren tocar la marimba, ¿no? Y entonces yo me voy a morir y mi música se va a quedar ahí porque nadie la va a volver a tocar, ¿no? Y entonces todos estos ancianos, músicos tradicionales, pues se sienten de alguna manera motivados de ver que existe un ensamble de niños y jóvenes que quiere tocar su música. Por un lado, esto también motiva a los músicos y les da el ejemplo, ¿no? El ensamble binacional empieza a tocar sones tradicionales en la región, en las comunidades, y obviamente estas comunidades pues se activan, estos músicos tradicionales se vuelven a activar y dicen, claro, yo también quiero tocar mi música, yo también quiero tocar mis sones. Entonces vuelve a reactivarse esta música, en las fiestas se vuelven a escuchar estas canciones, estos sones, que pues, de alguna manera los consideramos como nuestros maestros honoríficos. Los sones tradicionales, las canciones tradicionales Chuk no se enseñan, se heredan. Entonces, de alguna manera, estos músicos ancianos, pues, heredaron sus canciones al ensamble binacional Maya Chug. Y esto hace que, pues, se genere toda una reactivación de la música tradicional. Por otro lado, pues también les ayudamos a hacer partituras, a hacer grabaciones, y esto hace que también se conserve un gran acervo de toda esta música para las futuras generaciones.